Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta nueva charla, reflexión, donde estamos comenzando una nueva fase. Estamos en la fase 2, pero estamos comenzando el segundo módulo. El primer módulo hablamos sobre la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel, que está contenido en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y vimos, simplemente agarré varios personajes y cómo su vida, su historia, que está reflejado en la Biblia, nos dice algo a nosotros prácticamente 4000 años después. O sea que sigue vigente. Hoy vamos a comenzar el segundo módulo de la fase 2 sobre la vida de Jesús de Nazaret. Pero antes quiero hacer, como siempre, una oración, una breve oración, para que el Espíritu Santo nos asista. Bendito seas, Padre bueno, misericordioso, que nos amas infinitamente, a pesar de nosotros mismos, que llevas nuestra historia sobre tus manos. Te bendecimos por que has querido habitar en cada uno de nosotros, moras dentro de nosotros, y desde allí vives y compartes nuestras experiencias, nuestra existencia. Te pedimos, Padre Santo, que derrame sobre los que estamos aquí reunidos en esta sala esta tarde, sobre todos los que la van a escuchar más adelante. Derrama tu Espíritu Santo, tu Espíritu infinito, este Espíritu que nos da el don del discernimiento, del Espíritu, la verdad, que nos muestra, que nos sella las cosas en nuestro corazón y nos dice, nos hace distinguir la verdad de lo falso. Que este Espíritu Santo hoy nos consuele, nos hable de tu amor, nos hable de la misericordia que tú nos has tenido durante toda nuestra vida, desde antes de nacer, nos escogiste. Hoy quiero hacerte presente a mi amigo, mi hermano, mi mentor, Jaime Rey, que hoy tuvo que ser internado de emergencia en un hospital en Bogotá. Estuvimos estudiando con él durante 2 años el libro de Urantia, una persona que aprecio y admiro profundamente. Te pido, Señor, que si es tu voluntad lo tengas con nosotros por muchos más años. Son muchas las cosas que todavía tiene que compartir con nosotros y con toda la humanidad. Y como siempre, Señor, te hago presente a nuestro hermoso país, Venezuela, que actualmente se encuentra en oscura, no solo porque falta la electricidad, sino en la oscuridad de gente sin escrúpulos, de gente sin amor al pueblo. Permite, si es tu voluntad, Señor, que todas estas calamidades puedan ir pasando y se abra un nuevo futuro para este maravilloso y espléndido país. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar, como decía, este segundo módulo de la fase 2. Vamos a hablar de la vida de Jesús de Nazaret. Voy a compartir la presentación. Y en la charla anterior, si no estuvieron, pueden verla en el canal, ¿verdad? Y enterarse de cómo va la cosa, ¿no? Pero ahí mostraba yo cuáles son las fuentes de las cuales nos vamos a valer. Quiero antes hacer una acotación de esta persona por la cual he pedido y por la cual dedico esta reflexión del día de hoy. Es una persona, Jaime es un colombiano, vive en Bogotá, una persona con una personalidad muy hermosa, muy poderosa, y con la cual he estado trabajando toda esta nueva realidad existencial y de fe que he redescubierto. Y
Casualmente, cuando a J. Benítez, a Juan José Benítez, que es el autor de la saga de Caballos de Troya, le preguntaron por el libro de Urantia, porque muchos dicen que los Caballos de Troya es un plagio del libro de Urantia, pero el que ha leído las dos, el libro de Urantia y los Caballos de Troya, sí, hay muchas similitudes, por supuesto, porque la verdad es una sola. Pero se ve que no tienen una no tiene que ver con la otra. El caso fue que cuando a Juan José Benítez en una oportunidad le preguntaron por eso, él lo negó, por supuesto que él simplemente, él dice, yo solamente transmito una información que se me dio, yo ni siquiera soy el autor de eso. Y si quieren conocer sobre el libro de Urantia, les recomiendo que contacten a un colombiano, se llama Jaime Rey, que los puede ayudar mucho a entrar. O sea que Jaime es una persona bastante conocida en este mundo en el cual estamos, de la información que vamos a compartir. Pero hoy cayó enfermo de emergencia, está en el hospital y por eso he pedido que el Señor lo asista, como es lo que confiamos. Entonces vamos a comenzar sin más, esta primera reflexión de este segundo módulo. Como vamos a hablar sobre la vida de Jesús, tenemos que empezar por el comienzo, por el nacimiento de Jesús. Fíjense que el Evangelio de Juan, de los 4 evangelios, a los 3 primeros, el Evangelio de Mateo, Marcos y el de Lucas, se les conocen como evangelios sinópticos porque más o menos utilizaron las mismas fuentes para escribir sus evangelios. El Evangelio de Juan es, aparte de que es muy posterior, es como más de 100 años después de que Jesús partió, tiene otro mensaje, habla más de símbolos y del significado del mensaje de Jesús. Y él empieza así diciendo, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces fíjense que la figura de Jesús para algunas personas es un Dios, para algunos es un símbolo, simplemente un símbolo de paz, y para otros es una superchería, porque los historiadores no se ponen de acuerdo porque no hay base documental que pueda decirnos con certeza que Jesucristo realmente existió. ¿Okay? Muchos creen que no puede haber existido una persona con esa proyección hace 2000 años. Flavio Josefo es un escritor judío y que va a relatar sobre, y que es posterior de Jesucristo, pero él va a relatar sobre todo los episodios del el fin de Israel como nación. Acuérdense que en el año 70 Jesucristo, su pasión, su muerte y su partida de este planeta es más o menos en el año 30, y en el año 70, o sea, 40 años después, el ejército romano al mando de general Tito va a detener unas rebeliones que habían de los judíos, pero acaban con todo Jerusalén, con el templo, por eso sí, ya en el templo de que era de Salomón y que después lo reconstruyó Herodes y que fue el que en donde estuvo Jesús, eso solamente queda un muro. Entonces, Flavio Josefo escribió todas esas crónicas de todo eso que pasó. Y él menciona a Jesús, pero solamente dice que él que era un hacedor de maravillas. No cuenta nada en particular. El Talmud, que es la versión oral de la Torá judía, lo nombra, pero para burlarse de él. Acuérdense que los judíos no reconocen en Jesús a nada. Por supuesto, lo único que tenemos son los evangelios. Lo que realmente tenemos de la vida de Jesús son los evangelios. Pero el escrito más antiguo fue como 130 años después de la muerte de Jesús, por lo cual la veracidad o por lo menos su precisión son puestas en duda por muchos. O sea, lo cierto es que la figura de Jesús es quizás la más conocida universalmente y sin embargo
la información que tenemos de él es muy etérea, muy débil, por decirlo así. Yo quiero aclarar que la información que vamos a compartir a partir de ahora puede chocar con las creencias que muchos tienen con respecto a la vida y sobre todo el entorno en el que vivió Jesús. Porque solamente teníamos, la mayoría de la gente solamente conoce lo que dicen los evangelios. Los evangelios canónicos, que son los 4 que tenemos. Algunos creen algunas cosas que dicen otros evangelios, los que dijimos que eran los evangelios apócrifos, que la mayoría de ellos son rechazados por casi todas las iglesias cristianas. Y las creencias de muchas personas están basadas en dogmas y tradiciones que se han creado muy posteriores, muchos años después del inicio del cristianismo. Por eso no es mi intención entrar en controversia, ni refutar las creencias de nadie, ni herir la fe de nadie. Solo pretendo poner ante la mesa otra versión, totalmente nueva, eso sí, pero para mi manera de ver, mucho más extraordinaria, mucho más maravillosa que la que me contaron, por lo menos a mí, la que aprendí en los evangelios. Al final, cada uno va a tener que discernir y decidir qué quiere creer, y es válido. ¿Entiendes? Yo no pretendo aquí convencer a nadie, ni quitarle las creencias o las bases que tiene cada quien. Para mí, personalmente, esta información dio un giro de 180 grados a todas las cosas que yo creía y que defendí por muchos años y prediqué, pero era lo que me habían enseñado. Sin embargo, yo siempre había muchas cosas que no me quedaban claras y me intrigaban. Por ejemplo, ¿quién fue realmente Jesús? ¿Era un Dios? ¿O era solo un hombre extraordinario? ¿O tenía las dos naturalezas? Y si tenía dos naturalezas, si era Dios y si era hombre, ¿cómo es eso posible? Otra incógnita más que me llegaba más era cuál fue el propósito y la visión de Jesús al venir a este mundo. Porque esa idea que tiene sobre todo el cristianismo, de que Jesús vino a pagar, a cancelar una deuda, el pecado original de nuestros padres Adán y Eva, y vino a saldar esa deuda y apaciguar a Dios y a reconciliarnos con Dios. A mí esa idea nunca, si eso era la buena noticia, eso para mí jamás fue una buena noticia. Es como que yo haya cometido un crimen, ¿verdad? Y venga otra persona y lo matan a la cárcel y lo sientan en la silla eléctrica y él pagó por mí. Lo electrocutaron a él, lo mataron a él y yo quedé libre. O sea, así me presentaban a mí la misión, el propósito de Jesucristo, y eso para mí jamás fue una buena noticia. Otras preguntas que tenía fue realmente su concepción, su nacimiento, que es de lo que vamos a hablar hoy, fue como lo dicen en Lucas en su evangelio. Porque de los 4 evangelios solamente Lucas habla de la concepción de Jesús. ¿Cómo es que María, la madre de Jesús, dicen que se mantuvo siempre virgen? ¿Tuvo más hermanos Jesús? O sea, ¿María tuvo otros hijos o como creen algunos que eran solo unos parientes, los primos, porque todo el mundo allá en el Oriente Medio se llama hermano, ¿no? Y sobre todo una que me llamaba mucho la atención, porque acuérdense que yo tengo una formación católica desde niño, de mi madre, de mi abuela, de mi tradición, y milité en la Iglesia Católica durante 30 años en el camino neocatecumenal. Y por supuesto esas cosas son muy fuertes, sobre todo para los católicos, con lo cual me disculpo, pero hablo desde esa posición y desde ese conocimiento. Si María fue tan importante, ¿por qué casi no aparece en los evangelios? Porque casi no se habla de ella. Entonces esas incógnitas las resolví yo leyendo estas nuevas fuentes. Y es lo que les voy a compartir a partir de hoy. Tuvo Jesús una esposa, se casó
Hay algunos que creen que sí, que se casó con María Magdalena, no sé de dónde sacan. Lo que pasa es que hay un evangelio apócrifo que dice que Jesús amaba a María más que a todas las demás personas. Entonces ya sacan de ahí que esa era la mujer, la novia secreta o no sé qué de Jesús, y que incluso, como dice el Código Da Vinci, dejó hijos. ¿Okay? Eso es no entender nada, no entender nada a Jesús, o simplemente creer que era un hombre común y corriente. Ahora, lo más controversial, ¿realmente resucitó? ¿Murió? Sabemos que murió, pero ¿resucitó como lo dijo? ¿O simplemente fue una cosa alegórica que inventó la iglesia primitiva para dar fuerza a su predicación? Y si realmente resucitó, ¿dónde está ahorita? Esas eran las incógnitas que yo me hacía, y no solamente con la vida de Jesús y el Nuevo Testamento. Ya, yo traía incógnitas ya desde del Antiguo Testamento, de estas cosas que hemos estado hablando. Y, por ejemplo, una que es muy graciosa, o sea, que no hay manera de cómo taparla. Bueno, sí inventan, sí dicen, ¿no? Pero supuestamente Adán y Eva fueron los primeros padres, no había más nadie, y ellos tuvieron a Caín y Abel, pero Caín mató a su hermano Abel. Ahora, después de que Caín mata a Abel, dice la Biblia, el Génesis, que él emigró a Oriente y allá consiguió una mujer y se casó. Y nada más ellos eran los únicos de donde salió esa mujer. Y cosas así. Otra cosa también que me llamaba la atención era el judaísmo, y todos predican y creen en el monoteísmo, de que Dios es uno solo. Entonces, ¿por qué el Génesis, cuando va a hablar de la creación del hombre, en vez de dice, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza? No, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quiénes son esos que están interviniendo en la creación? Pues esas eran las incógnitas que yo me hacía solamente para no cansarlos más, ¿no? Y despertaron en mí siempre una búsqueda. Siempre estuve buscando, aunque estaba en la iglesia y hacía todo lo que tenía que hacer, siempre había en mí algo que me llamaba a indagar, a profundizar, hasta que por fin, y además hay descubrimientos arqueológicos que han traído, que son recientes, que han traído nueva información, y se tambalea todo, ¿no? Y así llegué hasta lo que se conoce como la quinta revelación, que así se le llama al libro de Urantia, y a los caballos de Troya, que son, como les dije, aparte de la Biblia, las otras dos fuentes con las cuales nos vamos a entender en este episodio. ¿Okay? Entonces, fíjense, según el libro de Urantia, nuestro planeta, que así se llama cósmicamente, por eso el libro se llama Urantia, porque para el universo, nuestro planeta se llama Urantia. ¿Okay? Nuestro planeta es uno de los muchos planetas habitados. Nosotros todavía tenemos la duda de que si hay seres en otros planetas, creemos que nosotros somos los únicos. Imagínense que antes creíamos que nosotros la Tierra era el centro, y el Sol y todos los demás planetas giraban alrededor de nosotros. Y cuando Galileo dijo lo contrario, tuvo que retractarse porque lo iban a matar, lo iban a matar la Inquisición. Porque él dijo que no, que el que estaba en el centro era el Sol y los planetas giraban alrededor del Sol. Pues bueno, todavía nosotros no tenemos evidencia de que hay seres en otros planetas. Eso es por una razón. No hemos podido tener contactos con ellos. Pero según el libro de Urantia, hay muchos planetas habitados en este vasto universo, que nuestro universo se llama, según el libro de Urantia, Nevadón. Y este universo tiene nada más que 10 millones de planetas, de los cuales casi 4 millones de planetas tienen habitantes. ¿Serán iguales que nosotros? ¿Parecidos? No sé. El 21 de agosto del año 7 antes de Cristo ocurrió algo extraordinario para nuestro planeta y para nuestro universo. Y fue que el Dios, el creador, el soberano, como lo quieran llamar, de este universo, escogió de todos esos casi 4 millones de planetas, escogió a la Tierra para hacer su último otorgamiento.
¿Okay? Escogió a la tierra. Por eso el propósito de Jesús no vino a... Imagínense si los judíos creen que el Mesías era nada más para ellos, porque ellos son el pueblo elegido y el Mesías es nada más para ellos. Ellos son una raza distinta al resto de la humanidad. Imagínense, Jesucristo no vino ni siquiera solamente para el pueblo judío, ni siquiera solamente para el planeta Tierra. Él vino a ser un modelo, un ejemplo de todo su universo, de todos los planetas. Yo sé que esto puede parecer fantástico para algunos, pero solamente si tienen la oportunidad de buscar en Google mapas del universo, de la constelación, y ven cada puntico blanco, eso es una estrella, es un sol. Los punticos blancos que vemos en el cielo son estrellas, son soles. Nuestro sol es una estrella. Y alrededor de cada sol normalmente giran planetas, como nuestro sistema solar. Entonces, si nosotros vemos ese millones y millones, billones de estrellas, y de alrededor de esas estrellas hay tantos planetas, ¿cómo vamos a creer que la Tierra es los únicos que tenemos habitantes? Para mí sería un gran desperdicio de creación. Pues bueno, es nuestro soberano, su nombre o su título es Micael, es como se les conoce. Y el nombre que tuvo cuando estuvo en la tierra es Jesús de Nazaret. Pero él es un Micael o un hijo creador y crea su universo. Ahora, ahorita no me quiero meter en esos detalles, pero un hijo que es él mismo, crea su universo, no lo crea él solo, son muchos seres que intervienen, por eso es complicado empezar a leer el libro Urantia por el final, que leerlo por el final. Precisamente Jaime me decía que no, que debíamos leerlo desde el principio, pero bueno, no importa. Ahí se los dejé para que lo puedan ir leyendo poco a poco. O sea, para que un hijo creador tome posesión, autoridad, como lo quieran llamar, de su reino, de su universo, necesita tener 7 auto-otorgamientos, o sea, vivir como 7 seres distintos de los seres que existen en el universo y que nosotros solamente conocemos, ángeles y arcángeles y querubines. Hay muchísimos seres. Esos son solamente algunos. Pues el último, ya él había tenido 6, su último auto-otorgamiento, que era el 7º, era que se encarnara como un ser humano mortal, que en la cadena de evolución de los seres inteligentes, estamos en el primer eslabón, después de los animales nosotros, ¿ok? Pero los animales no tienen inteligencia. De los seres inteligentes nosotros somos el eslabón más bajo. Entonces, él tenía que auto-otorgarse para hacer una experiencia como un ser humano. Lo que realmente Jesús vino fue a hacer una experiencia humana, como la estás haciendo tú y como la estoy haciendo yo. Decía yo en la primera charla que nosotros somos seres espirituales haciendo una experiencia humana, no solamente en la carne, en los sentidos, sino en el tiempo, en el espacio. Cuando nosotros salgamos de este mundo, cuando dejemos ya este estado físico, ya nosotros no seremos gobernados ni por el tiempo, ni por el espacio y cosas de esas. Eso solamente se experimenta aquí. Así que aprovechen y experimenten y disfruten lo más que puedan, porque esta vida es una sola. Después vendrán otras vidas, pero ya no son como esta. Entonces, realmente Jesús vino a hacer una experiencia humana. Él no vino como decía, él no vino a saldar las deudas del pecado original de Adán y Eva, ni mucho menos a reconciliarnos con un Dios enemistado y hasta enfurecido con la raza humana, porque somos muy pecadores y muy desobedientes y muy malos. Entonces tenía que venir un inocente. Eso está muy en la idea primitiva de la religiosidad primitiva que tiene el ser humano, de la necesidad de tener, y por eso hacían sacrificios con corderos mansos y humildes. Eso lo explicaba yo cuando explicaba el Viernes Santo, porque la gente cree que a Dios hay que aplacarlo, y hay que aplacarlo con sangre, pero no cualquier sangre,
sino la sangre de un inocente o la sangre de una virgen. No sé si ustedes han oído todas esas mitologías, pero eso está muy arraigado en nuestras creencias, en la creencia de la historia humana. Entonces, viene el inocente, el hijo mismo de Dios, a inmolarse y a morir por todos nosotros para que Dios se quede contento y se le pase la rabia. O sea, eso es simplemente no entender el mensaje de Jesús y no entender del Dios que Jesús hablaba. O sea que Jesús vino a hacer una experiencia como todos y como todos, nació como todos en una familia. Por favor, apáguenme los micrófonos, no sé dónde los puedo conseguir. Siempre para mí es un rollo conseguir dónde están los micrófonos para apagarlos. Bueno. Vivió en una familia. Su papá se murió cuando él solo tenía 16 años y él se tuvo que hacer cargo de su madre y de sus hermanos, como vamos a ver más adelante. O sea que él hizo una vida como todo ser humano. También vamos a ver más adelante que una de las cosas que él decidió antes de venir a este mundo fue que no iba a tener descendencia. Imagínense el rollo que se armaría si nosotros conseguimos, como dice el libro Da Vinci, un descendiente con la sangre de Jesucristo. Imagínense. O sea, Jesucristo no tuvo ni mujer, ni con María Magdalena, ni con nadie, y por supuesto no dejó descendencia, como tampoco dejó nada escrito, ni ningún dibujo, no dejó nada. Porque nosotros somos muy supersticiosos y de todo queremos agarrarnos, ¿verdad? Para reforzarnos. Pues bueno, les hago esta salvedad y espero, y simplemente les pido que se abran un poquito. Cuando yo les decía en la charla anterior que cuando yo empecé a leer los libros Caballo de Troya, prácticamente cuando salieron, el cuarto libro, creo que se llama Nazaret, empezó a hablar sobre el nacimiento de Jesús y de María y todo, y yo como buen católico eso me chocó muchísimo. Tanto sí que no terminé de leer el libro, y los demás libros los compraba, pero no los leía. Y no fue hasta prácticamente el 2014 que decidí leerlos todos desde el 1 hasta el último. Y después de leer los 10 libros, esos me llevaron al libro de Urano. Entonces, vamos a ver un poquito. Vamos a ver primero sobre los padres terrenales de Jesús, que son José y María. Fíjense, no podemos saber por qué se escogió a la Tierra para ser el planeta donde se iba a encarnar nuestro Hijo Creador. Tampoco sabemos por qué escogieron al pueblo hebreo, a Palestina, para que naciera ahí. A lo mejor si hubiera sido yo, hubiera nacido en Roma, ¿verdad? Porque era o en Atenas, en Grecia, que era lo más cool, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, se decidió que era en la tierra y se pensó que el pueblo hebreo era el que tenía las mejores características espirituales, intelectuales, raciales y geográficas del mundo para que Micael pudiera hacer su experiencia. Después que deciden que es allí, que es en Palestina, que es en la tierra de los hebreos, donde van a ser, o sea, como van a ver, él va a chocar mucho porque los hebreos están esperando un Mesías. Y Jesús muchas veces va a decir que él no es ese Mesías. Él escogió al pueblo, nacer en el pueblo hebreo por lo que les dije, porque estaban como más elevados espiritualmente que el resto de las razas, que el resto de los pueblos, ¿verdad? Y intelectualmente también estaban mejor, o sea, y racialmente tenía la mejor configuración de todo el planeta. Los judíos están esperando un Mesías que los va a liberar a ellos y ese Mesías nada más los ama a ellos porque ellos son el pueblo de ellos y Jesús va a chocar siempre con esa idea con ellos por eso. Entonces, después que escogen al pueblo hebreo, Gabriel, el arcángel Gabriel, que es como decir así el jefe de las huestes celestiales, y ya van a ver que él aparece, tiene un rol muy importante en el nacimiento de Jesús.
pero él es el que va a buscar la familia donde van a ser Jesús, Micael. Y seleccionó tres parejas judías. Y al final, la que quedó fue José y María, el matrimonio de José y María. Y por supuesto, los rasgos de José racialmente no son judíos puros, porque sus raíces se remontan hasta Abraham, como vimos y de Abraham a los sumerios, porque acuérdense que Abraham venía de Sumeria, que es lo que es actualmente Irán, Irak, lo que es Babilonia. Y Abraham viene de Ur, de Caldea, de esta tierra. ¿Ok? Y José era carpintero y después fue contratista. Dice el libro Urantia que su temperamento era dulce, extremadamente escrupuloso, pero era fiel a las convenciones y las prácticas religiosas de su pueblo. De hecho, todo el conocimiento que tiene Jesús sobre las ceremonias y todas las cosas, las liturgias del pueblo hebreo, se las enseñó su padre. Hablaba mucho, pero pensaba poco. Era trigueño de ojos negros. María, por su parte, tenía una liga de razas que venía de todos sus ancestros y realmente había mucha gente que había sido sobre todo muchas mujeres importantes habían sido ancestros de ella. Y ella como también judía pura, no era, sino que era, porque acuérdense que hubo muchas mezclas de las razas judías con los otros pueblos con los que ellos estuvieron. María era usualmente alegre, siempre dispuesta, siempre estaba solícita. Era prácticamente todo lo contrario de José. O sea, si José era un poco así reservado, introvertido, María era más alegre, más libre, expresaba sus sentimientos emocionales sin problemas, sin nada. Era rubia oscura de ojos pardos. Estos son más o menos a grandes rasgos las características de los padres de Jesús. Y Jesús aprendió de los dos muchas cosas. Por ejemplo, la dulzura de Jesús la aprendió de su padre, porque su madre le dio más bien los dones didácticos de hablar, de poder hacer, porque María era más así, más introvertida. Los que piensan en la Virgen, en María como la ponen en la iconografía y en las estampitas, como una mujer ahí toda sumisa y llorosa y no sé qué cuento, pues están bien pelados. María era mucho más enérgica y mucho más extrovertida que José, que a veces andaba, por ejemplo, cuando Jesús se quedaba también así meditabundo y andaba reflexionando, eso le venía de su papá. Y de María aprendió lo que es tomar riesgos, hacer cosas, tomar acciones a las cosas. María y José eran muy instruidos para su tiempo. O sea, no, aunque fueran pobres, eran personas muy instruidas. Y José sabía pensar, era muy pensador, pero María planeaba. María era la que hacía las cuentas y hacía todas las cosas. Normalmente siempre fue alegre, pero cuando muere su esposo, José muere cuando apenas Jesús tenía 16 años, fue cuando empezó, por decir de alguna manera, su tristeza, pero eso no implica que esa era la imagen que tiene María, que es la que nos han transmitido las pinturas que han hecho sobre ella, ¿no? Ella le fue muy difícil entender a su hijo, a Jesús, cuando iba creciendo y iba tomando ya posturas que en muchas cosas eran distintas a lo que ella esperaba. José y María se casaron cuando José tenía 21 años de edad. María a lo mejor tendría 16.
era la costumbre. Y tuvieron un noviazgo como cualquier matrimonio de 2 años. Se mudaron a su casa en Nazaret, que la construyó José, y la amobló José, porque José era carpintero y era constructor. Dice allí que un día que los papás de María estaban construyendo algo en su casa, en la casa de María. José era constructor y María fue a llevarle un vaso de agua. Y ahí se enamoraron. Por ejemplo, hay unos apócrifos que, porque parece que estas cosas, parece que fueran prohibidas para María, ¿no? Que ella se enamorara, que ella fuera una mujer como cualquier otra. Entonces la ponen como una cosa fuera de mundo, ¿no? Y de hecho hay unos evangelios apócrifos que son los que se aceptan, que dicen que José era un anciano como de 80 años y María tenía 12 y por eso nunca tuvieron relaciones ni nada. No, María y José son dos jóvenes como cualquier otro que se enamoraron y se casaron. ¿Ok? Entonces, la familia de José, la mayoría de la familia de José creyó en Jesús, no así los parientes de María, que fueron, porque la familia de María, sobre todo su padre, creía en el Mesías, liberador, temporal, gobernante político, y María también, igual que mucha gente. De Galilea, que es de donde van a ser ellos, es la cuna del movimiento celote, que es como decir los guerrilleros, pero no, si, a decir verdad, no son como los guerrilleros que conocemos nosotros aquí de Colombia o no, ellos, los celotes se identifican más con estos extremistas musulmanes que explotan cosas y matan muchísima gente, o sea, terroristas realmente. Y porque eran muy nacionalistas y querían de cualquier manera sacar a los romanos intrusos de su país, que la única solución que tenían era practicar el terrorismo. Y en Galilea, que es donde va a vivir Jesús y la familia de Jesús, esa era la cuna de este movimiento. Entonces, la familia de José, y especialmente José, tenía un concepto del Mesías más espiritual, como realmente era. En cambio, la familia de María pensaban que el Mesías era este gobernante político militar que iba a sacar a los romanos de su país. Entonces, Gabriel se le va a presentar a Elizabeth, que es una pariente lejana de María. Su esposo Zacarías era un sacerdote judío y vivían en Jerusalén. Y su esposa Elizabeth, que era pariente de María, estaban casados desde hacía muchos años, pero no tenían hijos. Y para junio del año 8, antes de Cristo, fíjense, se van a fijar que todas las fechas aquí, o por lo menos los años, son todos antes de Cristo. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible si Jesucristo nació en el año 0? Y de allí para adelante es después de Cristo y antes de Cristo es antes de Cristo, ¿verdad? Pero resulta que no, que el calendario gregoriano, que fue un papa que fue el que hizo este calendario, se tuvo un pelón, o lo que sea, y resulta que Jesucristo no nació en el año 0, sino Jesucristo nació antes de Cristo. Por eso, el año 8 antes de Cristo vendría siendo el -8, Gabriel se le aparece a Elizabeth en su casa y le dice: mientras tu marido Zacarías oficia ante el altar de Jerusalén y mientras el pueblo reunido ora por la llegada del libertador, yo, Gabriel, he venido para anunciarte que pronto tendrás un hijo, quien será el precursor del Maestro Divino y que tú llamarás a tu hijo Juan. Crecerá dedicado al Señor tu Dios y cuando llegue a la madurez alegrará tu corazón porque llevará muchas almas a Dios. Y también proclamará el advenimiento del sanador de almas de tu pueblo y el libertador del espíritu de la humanidad entera. Tu pariente María será la madre de este hijo de promesa y yo también me apareceré ante ella. Fíjense cómo Gabriel le dice a Elizabeth que Juan, o que va a ser el precursor del hijo de María, que en este caso es Jesús, y no le habla solamente que está dado solamente para su pueblo, sino para la humanidad entera. Esto para los judíos es muy chocante
Y por eso les costó mucho, incluso sobre todo a los apóstoles, poder entrar en eso, poder creer que todos somos iguales, que los judíos y los romanos éramos hermanos. No puede ser. Ellos son perros, llamaban ellos al que no era judío lo llamaban perros. A los paganos, o sea, no podían aceptar que un judío fuera igual a... Por eso es que cuando Caifás, ¿se acuerdan? El Viernes Santo no entra cuando quieren pedirle a Pilato que condene a Jesús, no entran en la casa de Pilato porque Pilato es pagano y se contaminan con la suciedad de los paganos. Ya Gabriel le dice aquí que Jesús va a venir para la humanidad entera. Entonces, lo que pasa es que Zacarías y Elizabeth van a creer que su hijo Juan, y lo van a formar como eso, piensan igual que María y la familia María, que Jesús va a ser este Mesías, este guerrero, que va a sacar a los romanos y va a poner a Israel otra vez en un lugar sobre todas las naciones. Y resulta que le van a enseñar a Juan que él va a ser como su mano derecha, el lugarteniente del Mesías. Y Juan Bautista, Juan va a crecer con esta idea de creer que él va a ser la mano derecha de este Mesías guerrero. Por eso cuando él se encuentra con Jesucristo, con Jesús, que no es nada de esto, y es su pariente también, pero él no comulga. Dice, por eso en los evangelios no se ve a Juan y Jesús juntos, haciendo nada. De hecho, Jesús espera a que Juan muera, es decapitado por Herodes, para empezar él su vida pública. Porque la idea que tenía Juan del reino de los cielos era totalmente distinta a la de Jesús. Y la de Juan fue inculcada por sus padres y él se la creyó. A Jesús, por supuesto, su madre también va a tratar de inculcársela, pero Jesús no es Juan. Juan es un hombre simplemente. Jesús no. Después que el ángel se le aparece a Isabel y le anuncia el nacimiento de Juan, va y se le aparece a María. Esto fue en noviembre del año -8, en su casa de Nazaret. Y le dice, vengo a instancias de mi maestro, a quien tú amarás y nutrirás. A ti, María, te traigo gratas nuevas al anunciarte que la concepción dentro de ti es mandato del cielo. Y en el momento propicio serás la madre de un hijo, lo llamarás Josué. El nombre de Jesús hebreo realmente es Josué. Jesús es como la traducción griega. ¿Okay? Como tu nombre se llama como sea y a lo mejor en inglés se pronuncia o se escribe de otra manera. Pues así. En la lengua hebrea el nombre de Jesús es Josué. Y él inaugurará el reino del cielo en la tierra y entre los hombres. No menciones esto a nadie excepto a José, o sea, tu esposo, y a Elizabeth, tu parienta, ante quien también he aparecido, y quien pronto dará a luz un hijo cuyo nombre será Juan, y quien preparará el camino para el mensaje de liberación que tu hijo sabrá proclamar con gran fuerza y profunda convicción a todos los hombres. Y no dudéis de mi palabra, María, pues este es el hogar que se escogió como morada mortal del Hijo de destino. Mi bendición te acompaña, el poder del Altísimo te fortalecerá y el Señor de toda la tierra te cobijará. Fíjense que este anuncio, como aparece aquí, difiere del anuncio del ángel como aparece en el Evangelio de Lucas. Como le decía, de los 4 evangelios, el único evangelio que habla de estos es Lucas. Los demás evangelios no mencionan nada. Fíjense que Lucas lo dice de otra manera. Dice, el 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús.
será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María le pregunta, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Dice, le contesta Gabriel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Si se fijan en el anuncio anterior, Gabriel no menciona nada ni de la casa de David, ni del pueblo de Israel, porque porque los evangelistas son judíos y ellos van a tratar de hacer ver que Jesús es el descendiente de David y que es el Mesías esperado, etcétera, etcétera. Al final, las creencias que tenía Zacarías, los papás de Juan Bautista y la misma familia de María, la tenían todos sus apóstoles, todo el pueblo. Por eso era tan difícil poder que Jesús pudiera darse a entender, porque cualquier cosa que ellos decían, ellos la encasillaban en la idea del Mesías guerrero, liberador que ellos traían. Pero a ellos no les interesaba una liberación espiritual, ni una elevación de tu conciencia. Ellos lo que querían es que le quitaran el dominio romano. Por eso, en el anuncio anterior no se menciona nada de la casa de David, tu padre, ni nada de eso. Para empezar, en los mismos evangelios Jesús dice que él no es descendiente de David, ni José es descendiente de David, ni María es descendiente de David. Ahí los evangelistas ponen ahí unas cuentas para hacer parecer que José es hijo de David o pertenece a la rama de David, que en cierta forma sí venía, pero no era directo, no corría sangre de David por José. Ahora fíjense, eso es curioso porque si se habla de que José no fue el padre de Jesús, porque María concibió por obra del Espíritu Santo sin intervención de una relación, entonces ¿cómo es hijo de David si el que es descendiente de David es José? ¿No? Esas son las contradicciones en las que se meten por tratar de inventar cosas que no son. ¿Ok? Y por eso le va a traer a Jesús muchos inconvenientes, muchos rechazos de su familia, de sus amigos, de sus discípulos y de prácticamente todo el mundo que lo atiende. Fíjense que en el anuncio tampoco se habla de que la concepción de Jesús fue algo sobrenatural. O sea, Gabriel simplemente al final les dice, ¿se acuerdan? El poder del Altísimo te fortalecerá y el Señor tu Dios te cubrirá, te cobijará. Por eso, y María, cuando Lucas pone a María a decir, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Porque según Lucas, Gabriel se aparece y Mateo también dice que María quedó encinta antes de estar casada con José. Y eso es otra interpretación bastante peligrosa. La interpretación de que la concesión de María fue por obra del Espíritu Santo y no por un matrimonio normal, es una creencia que viene posterior y viene derivada de esto que dice Lucas. Creer que Jesús no tuvo ninguna concepción. ¿Y por qué quieren poner eso, que Jesús no nació de un acto sexual como cualquier niño, como naciste tú y como nací yo? Porque traemos tanto los judíos y después lo va a heredar los cristianos, el pecado original, que es la falta de Adán y Eva, se transmite a su descendencia a través del acto sexual. Entonces, para que Jesús no heredara el pecado original, hacen ver que su concepción no tuvo intervención de los padres. Pero realmente Jesús vino a hacer una experiencia humana y lo hizo como cualquier humano. María, por supuesto, después que el ángel le avisó, no le dijo nada a nadie, no se asustó. Y fíjense que en el Evangelio se ve que José, cuando se lo cuenta a José, María duda. José duda
Y, a mí me da mucha tristeza la forma como lo presenta Mateo, porque Mateo dice, su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró en cita por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerle en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Nuevamente hacen mención de que José es hijo de David y todo ese rollo. Pero fíjense, si esto fuera así en verdad, por supuesto, José va a tener sus dudas, pero no del embarazo de María. Como lo presenta Mateo, hace creer que José piensa que su mujer le fue infiel. Pero como él es justo, si él dice que su mujer es infiel, a María lo hubieran matado, porque esa era la condena para una mujer adúltera. Entonces dice Mateo que como José hace ver que María le fue infiel y José, para que no la maten, decide repudiarla, o sea, decide dejarla en secreto, pero que no se sepa. Y si eso hubiera sido así, eso no hubiera sido ninguna solución para María porque hubiera tenido que cargar con su hijo solo. Las dudas de José vienen por otra razón. Ya van a ver. José duda simplemente porque, primero, si tu esposa te dice que estuvo hablando con un ángel, ¿tú se lo crees así de primera? Nosotros creemos que sí, que en aquella época los ángeles aparecían así todos los días y entonces eso era normal. No. Igual que Zacarías duda de que su esposa, también dudó de que su esposa había hablado con un ángel. No dudó de que le había sido infiel, ellos creían en su esposa. Dudan de que un ángel, como ellas lo cuentan, un ser divino se les haya aparecido. Pero, y la otra cosa, sobre todo, lo que José no puede, o lo que le da más difícil de entender es cómo es posible que un hijo de seres humanos fuera a ser el hijo destino, divino. O sea, ¿cómo mi hijo va a ser Dios? ¿A poco que a ti te lo cuentan y tú te lo crees así sin ningún problema? Esas fueron las dudas de José. José jamás dudó de la fidelidad de su esposa. Sería horrible, hubiera sido horrible. Entonces, fíjense, cuando tanto es así que José tiene sus dudas, no, pues, no la va, por eso no la va a repudiar ni la va a abandonar. ¿Okay? Para empezar, cuando según esta versión, cuando el ángel se le aparece a María y le hace el anuncio, ya José y María están casados. Y el anuncio fue un día después de su concepción. Pues le dice en un sueño, y él ve un ser divino, lo más seguro que sea el mismo Gabriel que le dice, José, por mandato de aquel que reina en las alturas, aparezco ante ti para hablarte del hijo que aguarda María y quien llegará a ser una gran luz en el mundo. En él habrá vida y su vida será la luz de la humanidad. Piense que habla siempre para todo el mundo, no para el pueblo judío solamente. Primero vendrá tu pueblo, pero ellos casi no lo recibirán. Pero a todos cuantos sepan recibirlo, a todos ellos revelará que son hijos de Dios. Piense que aquí no se menciona nada de David, tu padre, ni que pertenecen a la casa de David, porque acuérdense, para los judíos el Mesías tiene que venir de David, porque el Mesías, que pensaban ellos, es una liga de Moisés con David. ¿Okay? Un líder de esa magnitud, y lo están esperando. Por supuesto, Jesús no era ni cerca de esa imagen. Entonces, Jesús no era el Mesías que esperaban los judíos. Ahora, ¿por qué la relación que tiene José con David es que sí dicen que 6 generaciones atrás, un antepasado de José fue huérfano y fue adoptado por un tal Sadoc, que era descendiente directo de David. Entonces, a José a lo mejor se le consideraba en aquella época como descendiente de David, pero realmente como tal no era. Los discípulos de Jesús van a sucumbir muchas veces
a la tentación de modificar las profecías que se hicieron, donde se hablaba del Mesías, para adaptarlas a la vida de Jesús. ¿Ok? Siempre va a pasar. Entonces, viajan a Belén. Por eso es que José va a tener que ir a Belén, porque ciertamente él tiene descendencia de David, pero no tiene sangre de David. En el marzo del año 8, César Augusto decreta un censo para ver cómo a todo el imperio romano, no es solamente un censo en Israel, es para todo el imperio romano. Y ese censo se va a hacer en Israel el 18, en el año 7 antes de Cristo. Y el 18 de agosto partieron José y María con dirección a Belén. José podía ir solo a Belén, y ellos, acuérdense, vivían en Nazaret. Eso tampoco es que está muy lejos, son como 6 kilómetros. Pero María ya estaba en los tiempos para dar a luz y no se quería quedar sola. Además, a ella le gustaba. Acuérdense que María no es esa boba sumisa que no sé qué. No, ella era muy enérgica, le gustaba la aventura. Era una mujer pila, pues. Era más hermosa de lo que como nos las han querido presentar. Y entonces ella dijo, yo no me quedo aquí, yo me voy contigo. Y José diciendo, es que tú ya estás en cita, ¿cómo vas a...? No, eso es un viaje muy duro. O sea, ellos no eran pobres, lo único que tenían era una mula. Y nada más podía ir uno en la mula. Entonces, María ni le hace caso. Ella empieza a preparar la ropa, la comida, y vámonos. Y en el viaje van hablando de cómo veían, cómo se imaginaban ellos que sería su hijo. Y José va a ver a su hijo como un maestro espiritual. Lo que les decía, María lo ve como el Mesías judío, el liberador de la nación hebrea. Por eso la muerte prematura de José afectó esa situación que, por supuesto, María va a querer inculcarle a Jesús que sea ese Mesías judío, que sea ese liberador. Y Jesús dice que no, que él no vino a eso, que ese no es su papel aquí. Total que hacen su travesía, llegan a Jericó y el 20 de agosto llegan a Jerusalén, visitan el templo y después llegan a Belén. La posada, como saben, estaba full porque estaba todo el mundo llegando para el censo. Repleto todos los cuartos, en Belén no había donde estar, pero a José le dijeron que las partes de abajo de la posada, que normalmente están labradas en la roca y es donde se almacena la comida y los víveres y donde se guardan los animales, que eso lo habían desocupado para poder albergar personas ahí. Y en esos establos fue que José consiguió alojamiento para quedarse con María. Él instaló a María ahí, de una vez quería ir a censarse, ¿verdad? Pero María le dijo que se sentía mal y José prefirió quedarse. En la noche la pasó María muy mal, con mucho malestar. En la mañana tenía el malestar del parto, no durmieron mucho en la noche, y al mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Cristo, no el 24 de diciembre, después le puedo contar de dónde salió la fecha del 24 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, pero eso ni el Papa lo acepta. Eso, se sabe que eso no fue el 24 de diciembre. La fecha del nacimiento de Jesús fue el mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Cristo. Con ayuda de unas viajeras, María dio a luz a su hijo varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo, fue envuelto en pañales, como cualquier niño nació. Este niño prometido, este Dios encarnado, nació como cualquier otro niño, indefenso. Al 8º día de su nacimiento fue circuncidado, según la práctica judía, y es donde se le pone el nombre, y lo llamaron Josué, que es mismo que decir, que Jesús. Y José se fue a registrarse y después allí en el censo, y ahí consiguió un amigo que lo llevó, le dio un sitio en la posada y ellos se pudieron salir del establo y se fueron a la posada. No había no hubo lo que cuentan las historias de que llegaron los pastorcitos y todo el mundo a ir a
a visitar al niño. El niño lo fue a visitar. Lo único que lo fueron a visitar fueron unos sacerdotes que provenientes de Mesopotamia, de Ur, de la tierra de Abraham. Pero a ellos no los vio ninguna estrella. La estrellita de Belén y todas esas cosas son fábulas que se han inventado para adornar, muy propio de los pueblos orientales. Esto es lo que sabemos nosotros que son los Reyes Magos, pero realmente eran unos sacerdotes que les dijeron, les contaron allá una profecía de que iban a ser la luz de la vida en el pueblo hebreo, y ellos se fueron. Y gracias, ya se iban a dar por vencidos, estuvieron dando vueltas por Jerusalén, no conseguían nada, ya se iban a ir cuando Zacarías les dijo que él creía que ese niño que andaban buscando estaba en Belén. Se fueron allá y lo encontraron aquí. Y fue cuando quisieron, lo saludaron simplemente. Después que nace un niño, hay que presentarlo en el templo. Y María se tenía que purificar porque supuestamente el parto es una impureza. Entonces, hay un episodio en los evangelios que se ve que María y José van a presentar al niño y ahí está un tal Simeón, que era un cantante y un cantor, y Ana, que era una poetisa, perdón. Y cuando Zacarías, eran muy amigos de Zacarías, y Zacarías les cuenta todo el rollo de que mi hijo Juan es el precursor, y este Jesús va a ser el Mesías. De tal manera que cuando llega María y José a presentar al niño, están presentando a todos los niños que habían nacido por esos días. Estos señores se le acercan y hacen hablan maravillas del niño. ¿Okay? En el Evangelio de Lucas se ve un canto que se conoce como el Benedictus. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de su siervo. Lucas lo presenta como que eso lo dijo Zacarías por su hijo Juan. Realmente el canto es de Ana, ese canto es de Ana, lo compuso Ana, y el que lo cantó fue Simeón. Ahora, como ya saben, Herodes, cuando ve todo ese tumulto de los reyes, de estos sacerdotes buscando a un supuesto rey, él se pone en movimiento y sale y manda a sus espías a buscar quién es ese supuesto rey. Y le dice a los sacerdotes dicen, simplemente nosotros venimos a adorarlo, pero no sabemos ni quién es ni nada. Ellos saben que el rey tiene unas malas intenciones y le dicen, bueno, vayan a buscar, cuando lo consigan me avisan para que yo vaya también a adorarlo. Pero ya se van sin decirle nada. Pero cuando cuando el tumulto que se armó, cuando Simeón y Ana hicieron toda esa profecía sobre ese niño, como diciendo, este es el Mesías, este es el que estamos esperando, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a proclamar su camino. Y dicen cosas extraordinarias del niño, por supuesto todo el mundo se alarmó. Y los espías de Herodes se lo van y se lo dicen, pero cometieron el error de que no siguieron a los papás. De esta manera que cuando Herodes le dice, pero ustedes son brutos, ¿por qué no van a buscar, no vieron para dónde se fueron? Y cuando los van a buscar, no los consiguen. Solamente los reyes, los sacerdotes les dijeron que era una familia que venía de Galilea y que estaban en Belén. Y por eso la búsqueda se centró fue en Belén. Al cabo tuvieron más de un año buscándolos y no consiguieron nada, y fue cuando Herodes decide matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Y ese día perecieron 16 niños. Zacarías, lo que pasa es que ya en la misma corte de Herodes había gente que creía en el Mesías y esperaba el Mesías, y como Zacarías le había dicho a todo el mundo que ese era el Mesías, pues estas personas le pidieron a estos criados, le dijeron a Zacarías las intenciones del rey, y Herodes le avisó a José que se fueran porque lo iban a matar. Y el día antes de que se mataran, José salió con María corriendo de Belén a mediados de octubre del año 6 a.C. Jesús tenía más o menos un año de edad. Y se fueron
de Belén y se instalaron en Alejandría, que queda en Egipto, y allí vivieron por 2 años y van a regresar al cuando saben que Herodes murió. Pues hasta aquí, mis queridos amigos y hermanos, la charla sobre el nacimiento de Jesús. No sé si tenemos algún comentario. Como ustedes nunca conversan ni hablan, les da pena preguntar. Como siempre, yo dejo un momento si quieren hacer una pregunta. Si no la quieren hacer en voz alta, la pueden escribir. Cualquier comentario que quieran hacer. Pues esta es la versión o la narración del nacimiento de Jesús según el libro de Durante. ¿Okay? Y fíjense que tiene bastantes o algunas diferencias con las narraciones que tenemos nosotros en el libro, en la Biblia, pues lo que dicen los evangelios. Aquí me pregunta Eva, ¿cómo podemos manejar ese cambio de fecha de nacimiento de Jesús de diciembre a agosto? No, los caballos de Troya también dicen que Jesús nació el 21 de agosto. Realmente los evangelios no dicen cuándo nació. ¿Okay? Lo que sí se sabe es que el 21 de agosto, el 25 de diciembre, perdón, es una fiesta donde comienza el solsticio de invierno y es una fiesta pagana donde celebran al nacimiento del dios Sol. Entonces los cristianos, tratando de cristianizar las fechas antiguas, como no sabían cuándo había nacido Jesús, porque ningún evangelio lo dice, pues pusieron que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero realmente la fecha del 25 de diciembre, si buscan muchísimos dioses y líderes religiosos, nacieron el 25 de diciembre. Supuestamente nacieron de una virgen, fueron unos reyes a visitarlos y todas esas cosas. Porque todo eso se pone, forman parte de los adornos que se le crean, que siempre la gente le crea a sus líderes religiosos y políticos para darle más realce. Los mismos evangelios, lo único que dicen que habían pastores en descampado. En Israel en diciembre es invierno, hay frío y los pastores no están en descampado. O sea, que si estaban en descampado era porque estaban en verano y el verano es agosto. ¿Okay? Como dije al principio, simplemente abro una ventana, pongo una visión y queda de ustedes simplemente aceptarla o seguir creyendo lo que pasa, no pasa nada. ¿Okay? Mi intención aquí no es convencer a nadie, mucho menos crear conflictos con sus creencias. Repito, para mí fue muy difícil hacer ese cambio, porque vengo de muchos años como católico practicante, y eso para mí me costó mucho entenderlo. Pero el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo que vive dentro de ti, te da ese discernimiento, te da el entendimiento para aceptarlo sin trauma. Y para mí me pareció que la historia sí es mucho más bonita. No sé por qué se les ocurrió a los evangelistas inventar todo ese parapeto sobrenatural y todo cosas, cuando era más bonito. O sea, es que es feo el matrimonio. Es que es algo horrendo nacer de una relación sexual. Es que es sucio el amor de dos esposos que tienen que poner a Jesús nacer de otra manera. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos todas esas ideas y de todos esos dogmas como la Inmaculada Concepción, y fíjense que incluso se van más atrás y dicen que no solamente Jesús nació por obra del Espíritu, o sea, sin intervención de una relación, sino que María también, de ahí se basa el dogma de la Inmaculada Concepción. Ella también fue concebida inmaculada, sin mácula. Mácula quiere decir mancha, sin el pecado original. Y el pecado original se transmite a través del acto sexual. Entonces, ¿cómo no tienes tú el pecado original? Pues que nazcas sin una relación sexual. Imagínate. Ahora fíjense, otra cosa que yo leía, si Jesús hubiera nacido solamente de una mamá, sin papá,
Fíjense que la mujer, ¿sí? Hablando de biología, la mujer aporta 2 cromosomas a la formación del bebé, del feto. Y los 2 cromosomas son X, X, X. Las 2X son hembra. El hombre aporta 2 cromosomas, X, Y. La mamá siempre va a aportar el cromosoma hembra, pero el papá es el que decide si el bebé va a ser varón o va a ser hembra, porque él es el que tiene el X o el Y. Entonces, si Jesús hubiera sido solamente de una mamá, él tuviera un XX, porque ¿quién le iba a dar la Y? Entonces Jesús debía de ser mujer, no podía ser hombre, no puede ser un hombre nacido de una sola mujer, ¿ok? Eso ya para entenderlo biológicamente. Pero yo no me, repito, respeto sus creencias si a ustedes les hace bien creer todas esas cosas, porque así lo dicen los evangelios, etcétera, no tengo ningún problema. Para mí ha sido mucho más hermosa conocer la historia así, conocer una María más hermosa, más dinámica, más mujer, más de todo, y un Jesús, como vamos a ver también, poderlo entender de otra forma distinta. Es que esa historia, como nos las han contado, nos dificulta hasta entender a Jesús y entender su mensaje. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que hacerme? ¿Nadie? Quedó todo clarísimo, como siempre. Qué bueno soy yo, que todo lo hago muy claro. De nada, Eva, para eso estamos, para poder aclarar. Y repito, las aclaratorias son el fruto de lo que yo he podido estudiar por mi cuenta. Pues sin más, hoy nos pasamos un poquitos minutos. Quiero darle las gracias a todos los que han estado aquí. Eva, Roberto, Carlos Humberto, Alexa, Ana, Ari, y a todos los que se van a conectar, que puedan también compartir esto. Y espero que les dé la alegría que me ha dado a mí también haber descubierto con esto, todas estas cosas. Les deseo muy buen fin de semana y nos vamos a ver el próximo jueves a esta misma hora, siguiendo en adelante cronológicamente qué pasó después. No se lo pueden perder. Así que sean buenas noches. Hasta luego. Bye. Gracias. Bendiciones. Buenas noches.